Espíritu de Dios y su palabra hagan de este día una experiencia maravillosa en nuestro andar, en nuestro caminar con Dios. ¿Sabe? Eso es lo que nos distingue del hombre natural, del hombre del mundo, que nosotros gozamos de la oportunidad de tener todos los días una experiencia con Dios. No sé cómo hay cristianos que puedan ir a dormir esta noche sin importarles si tuvieron una experiencia o no tuvieron una experiencia, cuánta experiencia se pudo haber tenido con Dios, porque eso es lo extraordinario de caminar con Dios, una vida llena de aventura, una vida llena de sorpresas, ¿sí? Porque si hay algo que distingue a nuestro Padre Celestial es que a Él le gusta sorprendernos. Es como cuando uno tiene niños en las casas y uno acostumbra al niño que lleva una galleta. Hermano, el día que usted no lleve esa galleta, le derrumbó el mundo a ese niño. Pues así somos nosotros como niños en el Señor, siempre expectantes, siempre y pensando en que Dios nos puede sorprender en un nuevo día. Bien. Allí en el libro de Génesis vamos a buscar el capítulo 32. La última vez que tuvimos la oportunidad de estar aquí en el altar ministrando la palabra, estuvimos hablando de un personaje que su vida tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Y dicho sea de paso, quiero apelar a lo que enseña el libro de Romanos. Vámonos a Génesis 32. Sí. Pero quiero apelar a lo que enseña el libro de Romanos, que todas las cosas que se escribieron en la antigüedad se escribieron para enseñanza nuestra. ¿Sí? Pablo, exhortando a la iglesia del Señor en Roma, les animaba a entender que aunque en el Nuevo Testamento está registrado el nuevo pacto, en el viejo pacto o en el Antiguo Testamento hay muchas cosas, no para imitarlas, sino para aprender de ellas. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Sí? Las debilidades, las vulnerabilidades de los hombres de Dios, hermanos, son experiencias para nuestra vida, ¿sí? Para no incurrir en las mismas faltas, en las mismas fallas. Usted se imagina a alguien que se tropieza todos los días con la misma piedra y cuando a usted le toca caminar por ahí, usted también se tropieza. No, eso no tiene sentido, ¿sí? Bien, ahí en el libro de los principios, el libro de Génesis, en el capítulo 32, allí hay una historia bastante larguita, pero vamos a remitirnos a los primeros 12 versos, porque allí está todo lo que el Señor quiere hablarnos a nuestras vidas en este día. Génesis 32, reza de la siguiente manera: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos, y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac,
Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Señor, en esta mañana, Padre, reconocemos tu gloria en este lugar y te damos gracias. Gracias por esa seguridad. Gracias, Señor, por esa convicción que tú traes a nuestra alma y alienta a nuestro espíritu en saber, Señor, que cada vez que vengamos a este lugar, un encuentro con tu presencia nos regalarás. Y te damos gracias, Señor. Muchísimas gracias. Padre, clamamos en esta mañana para que esta tu gloria y tu Santo Espíritu y tu palabra, Señor, sean el todo para nuestras vidas en esta mañana. Porque sabemos que tú quieres el bien para nuestras vidas y no el mal, Señor. Por eso te pedimos, Señor, háblanos. Háblanos una vez más, porque tu palabra es aliento a nuestra vida, es ánimo a nuestra fe, es esperanza del mañana, Señor, es medicina para nuestras almas. Háblanos, que nosotros tus hijos te escuchamos. Por tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, Señor. Amén. Puede tomar asiento, ¿sí? Gloria sea al Señor. Bien, hemos titulado este mensaje para esta mañana, un encuentro con el pasado. ¿Sí? Así hemos titulado en esta mañana la palabra que el Señor tiene para con nuestra vida. Es cierto, hermano, es cierto que nosotros somos animados todos los días a dejar nuestro pasado y a proseguir por nuestro futuro. Pero también es cierto que muchos de nosotros, si no la mayoría, no alcanzamos nuestro futuro porque algo nos detiene en el pasado. Y si hay alguien que sabe esto más que tú, es el Señor. Si hay alguien que sabe más de esto que yo, es nuestro Padre Celestial. Y conforme esa verdad, el Señor va a hablarnos en esta maravillosa mañana. En un encuentro con el pasado. Tenía otro título aquí, pero usted sabe cómo el Espíritu de Dios, me gustó este título, pero no es el título que el Señor quiere enfocar su palabra. Quiero iniciar esta mañana trayendo a nuestra memoria que todos, si no todos, pero me atrevo a decir que todos los personajes sobresalientes de la antigüedad fueron como nosotros, aunque nosotros lo dudemos, aunque tú no lo creas, todos, y si no todos, la mayoría de todos esos personajes que nosotros encontramos en la antigüedad, cuando digo de la antigüedad estoy hablando del Antiguo Testamento, fueron como nosotros. ¿Cómo así, pastor? Como nosotros, tratando de complacer a Dios, pero fallando a menudo. Así fueron la mayoría de ellos. Yo estoy hablando de lo más sobresaliente, ¿sí? Que la mayoría fueron como nosotros.
tratando cada día de querer agradar a Dios, pero fallándole a diario. En el caso del personaje que nos trata o que trata la palabra en el día de hoy, cuando estudiamos su vida, desde su nacimiento hasta su muerte, podemos ver la obra de Dios en la vida personal de él. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque aunque yo me llene de dudas y de incertidumbre, así mismo está ocurriendo en mi vida. Y así mismo está ocurriendo en la vida de cada uno de ustedes. Eso no fue exclusivamente para esos personajes. No, eso no es cierto. Si bien es cierto que en la vida de Jacob, cuando estudiamos en las Sagradas Escrituras, su andar con el Señor, desde su nacimiento hasta su muerte, podemos ver la obra de Dios en él. Así mismo ocurre con nuestra vida. Y de alguna manera todos nos vemos por esto identificados con este personaje. De alguna manera. En el mensaje anterior que tratamos de la vida de este personaje, específicamente cuando hablamos lo que se describe en el capítulo 28 de este libro, declaramos que la vida de Jacob la podemos resumir en varias etapas. Ahora, ¿por qué concluyo en eso? Porque así mismo ha sido con nuestra vida. ¿Sí? Esa etapa cuando vinimos a la vida y empezamos a crecer, a desarrollarnos, ¿sí? Cuando entramos a la juventud y nos tocó vivir esa etapa colegial y así sucesivamente. Decía que en el mensaje anterior recuerdo haber declarado que la vida de Jacob la podemos resumir en varias etapas, como pudiéramos hacer de igual manera con la nuestra. Cada una de esas etapas, decíamos, fueron marcadas por un encuentro personal con Dios. Incluso hablamos que nos dimos a la tarea de indagar, de escudriñar y pudimos darnos cuenta que en lo que la Escritura describe de este personaje, él tuvo 7 encuentros con Dios. Escúcheme, 7 encuentros con Dios en lo que la Escritura describe. Y recuerdo haber dicho en el último mensaje que esta verdad nos revela, hermano, que muchas veces un encuentro no es suficiente para tener un cambio radical en nuestro andar, en nuestro caminar con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque mire, en los tantos años que nosotros tenemos de conocer a Dios, hermanos, son tantas las corrientes de doctrina. Oiga lo que estoy diciendo. Son tantas las corrientes de doctrina que uno ha tenido que enfrentar, que es sorprendente cómo la gente se deja maravillar. Por ejemplo, ahora la corriente mesiánica, hermano. Ahora todos queremos volvernos hebreos, ¿sí? Ahora todos queremos usar palabras hebreas, cuando la Biblia dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Mire, perdóneme con todo el respeto, el pueblo hebreo no ha sido el mejor modelo para querer buscar de Dios. Y aún así no dejan de ser el pueblo de Dios.
¿sí? Jesús mismo declaró que la salvación viene a través de los judíos. ¿Qué significa eso? Que por la descendencia de los judíos es que nosotros íbamos a recibir nuestra salvación. Y tenemos que estar agradecidos con Dios y con el pueblo hebreo. Pero no son el mejor modelo. No son el mejor modelo. Mire lo que nos exhorta la palabra, que ellos se conviertan a ti. Yo no sé por qué ahora nosotros queremos, sí, hermanos, si nosotros no pusiéramos un freno aquí los domingos, todo nuestro ritual, toda nuestra celebración se resumiría, hermano, sí, con un prototipo de lo que era la ceremonia religiosa en la antigüedad, cargando un cajón aquí y meciéndolo. ¿Por qué? Porque ahí viene el arca del pacto. No, hermano. ¿Por qué retroceder al pasado? Si bien es cierto, el arca simbolizaba la gloria de Dios, pero yo no me voy a privar que hoy día yo gozo de esa gloria en mi corazón. Ese es lo maravilloso que no entendemos. Y viene el enemigo con una sagacidad, una astucia. Porque, hermano, él tiene un doctorado, es magíster para confundir, para crear incertidumbre en nuestra mente y distraernos a ponernos a pensar cosas que no tienen sentido en lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. ¿Sí? Así que decía que hablábamos de Jacob y de las distintas etapas que su vida sirven para reflexión nuestra, y que cada una de esas etapas que encontramos en las Sagradas Escrituras están marcadas por un encuentro personal que él tuvo con Dios. Y decía, hermano, que las Escrituras son nuestra mayor referencia, que en realidad un encuentro por lo que vemos allí no es lo que va a cambiar nuestra vida. Como si un encuentro pueda ser, lo que nos toca experimentar en un proceso, ¿sí? En una larga, ¿sí?, relación con Dios, para transformar nuestra vida. En un fin de semana lo vamos a lograr como una obra instantánea. Ahora, yo estoy claro que no hay nada imposible para Dios, ¿sí? No hay nada imposible para Dios, pero la referencia bíblica dice que preferentemente Dios se ha inclinado a que experimentemos, no dejemos de experimentar esa gracia, ¿sí?, ese proceso de Dios en cada una de nuestras vidas para poder conocerle mejor. Si hay algo que Dios anhela, hermano, es que tú conozcas, que yo conozcamos a Dios. Hermano, mira, cuando yo conozco a Dios, cuando yo realmente conozco a Dios, mire, no hay nada más importante en mi vida ni en tu vida, sino Dios en esa vida. Hermano, perdóneme, yo pudiera ser un pastor que yo dejara mis responsabilidades a un lado y atender mis prioridades como cualquiera de nosotros, pero ¿sabe qué? Eso revela que su pastor no conoce a Dios. Ahora, el conocer a Dios no significa que una persona haya alcanzado la perfección. Es necesario decir esto. No. Yo utilicé como la introducción que la mayoría de los personajes sobresalientes del Antiguo Testamento, hermano, se identifican con nosotros con ellos, en el sentido de que vivimos tratando de complacer a Dios, pero fallando a menudo. ¿Por qué? Porque eso está en nuestra naturaleza humana. Ahora, yo no estoy utilizando esto como una justificación para que tú quieras vivir así. Al contrario, dije que el libro de Romanos nos enseña, hermano, que todo lo que ha sido escrito en la antigüedad fue escrito para enseñanza nuestra. O sea, mira las debilidades, mira las vulnerabilidades y trata de aprender algo de ellas.
pues decía así, ¿sí? Que la vida de Jacob refleja esas etapas en su vida. 7 encuentros, hermano, que como bien decía, nos enseña, hermano, que un encuentro emocional con Dios no es lo que va a cambiar nuestra vida. Hace poco, en esos vientos de doctrina, empezó a surgir en la mayoría de la iglesia a celebrar encuentros, hermano, y las cosas que tú oías eran fantásticas. Oiga la palabra que estoy diciendo, eran fantásticas. Yo decía, pero ellos pretenden que la vida de las personas van a cambiar así. Hermano, traigan todos sus pecados aquí al pie de la cruz. Tráigalo. Ahora vamos a clamar que Dios se lo lleve. Y ya todo era una pantomima, una dramatización. Mientras estábamos con los ojos cerrados, alguien venía y se llevaba todos los papeles. Hermano, Cristo se llevó nuestros pecados. Eso no es tan fácil así. Por eso hoy Dios está hablándonos de la necesidad de tener un encuentro con el pasado para poder alcanzar nuestro futuro. Dijimos en el mensaje anterior, hermano, allí en el capítulo 28 de este libro, que en esos momentos que Jacob tuvo su primer encuentro con Dios, oiga, su primer encuentro con Dios, él no lo tuvo en su niñez, lo tuvo en una edad avanzada. Algunos, escúcheme, algunos estiman que y si usted quiere puede hacer esos cálculos en la Biblia, ¿no? Y no se detenga, ¿sí?, a recibir lo que Dios tenga para su vida por lo que le voy a declarar, pero algunos estiman que él estaba por encima de los 50 años cuando tuvo ese encuentro. Imagínense, por encima de los 50 años, cuando él tuvo ese encuentro, cuando decidió, escúcheme, cuando decidió irse de su familia para reunirse con su familia allá en Harán, porque su hermano Esaú había determinado matarlo el día que su padre muriera, porque dice, él ha sido un tramposo, él ha sido un engañador, ¿sí? Me robó mi primogenitura y además de eso la bendición de mi padre. Y él dijo, cuando mi padre muera, yo no le voy a traer aflicción a mi padre ahora, pero yo voy a esperar el día que mi padre muera, yo voy a quitarle la vida a Jacob. Mire, y de alguna manera la mamá de Jacob se enteró de eso y le dijo, hijo mío, tu hermano se ha determinado. Oiga, hermano, hay veces nosotros creemos que en la vida de estas familias cristianas, ¿sí?, o del pueblo de Dios no se dan estas cosas. Se da de todo, hermano, porque ellos son humanos como nosotros. ¿Sí? La mamá se enteró y la mamá dice, no, hijo mío, no vaya a ocurrir esto y ese día yo vaya a perder 2 hijos. ¿Por qué 2 hijos? Uno porque lo mataron y el otro porque para mí va a ser muy difícil perdonar que él haya matado a su hermano. ¿Sí? Oiga eso, y la mamá arregla todo para que él se vaya donde su familia, allá lejos en Harán. ¿Sí? Y en esa huida de Jacob, allí es donde él tiene su primer encuentro con el Señor. Hoy queremos hablar del segundo encuentro que Jacob tuvo con el Señor. Y era precisamente cuando regresaba ya, después de haber estado más de 20 años. Oiga, más de 20 años allá. Pastor, ¿y por qué no nos habló algo de esos 20 años? Porque eso no es relevante para lo que Dios quiere hablar de manera particular a cada una de nuestras vidas. Decía, cada una de estas etapas, cada una de ellas están marcadas por un encuentro personal que Jacob tuvo con Dios. En aquella primera ocasión, decía, Jacob huía por temor a su hermano Esaú, porque ya él era conocido que su hermano había determinado quitarle la vida. Aquí, en este pasaje que estamos compartiendo en el día de hoy, veremos la segunda etapa de Jacob en ese
en esos encuentros que él tuvo con su Señor. Dice la historia, si usted me sigue allí en el capítulo 32, en el verso 1, dice que Jacob se dirigía de la casa de Labán a la tierra de su nacimiento. Eso es lo que se está describiendo allí, que ya él había trabajado 7 años por su esposa Lea, había trabajado 7 años más por su esposa Raquel, gracias, y 6 años más, ¿sí? por hacerse un legado para sus hijos, ¿sí? Trabajando para su suegro y ganándose el pan diario, ¿sí? En ese servicio. Mire, eran prácticamente 20 años que estuvo él por allá. Ahora en esta historia le decía, Jacob se dirigía de la casa de su suegro Labán a la tierra donde él había nacido. Ahora, es importante cuando hemos leído toda la historia, ¿sí? Ya, porque donde iba Jacob, hermano, él dejaba problemas. Esa era la vida de Jacob. Yo no sé si nosotros somos honestos, somos sinceros con nosotros mismos, ¿sí? Y de alguna manera decía, nuestra vida está ligada a la de esos personajes. Si así yo era antes de conocer a Dios, hermano, que por donde nosotros andábamos dejábamos problemas. Bueno, mire, escúcheme, él dejó la casa de sus padres por buscarse su problema. Ahora huía de la casa de su suegro por buscarse más problemas. Así que dice la historia, mire cómo empieza la historia. Dice que él se dirigía de la casa de su suegro Labán a la tierra donde él había nacido. Eso es lo que se nos está diciendo ahí. Ahora, déjenme decirle que Jacob estaba consciente que el regreso a casa implicaba enfrentarse a su pasado. Oiga lo que acabo de decir. Tal vez no lo dice como introducción, pero usted lo puede ver en los versículos que acabamos de leer. Él estaba consciente, sí, él dejó un problemón allá porque su suegro era igualito que él, estaban cortados con la misma tierra y él estaba dejando un problema allá para regresar a su tierra porque Jesús se le reveló, Dios se le reveló, ¿sí? Dios, bueno, ellos no tienen problema, ellos son uno solo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios se le reveló y le dijo, vuelve a tu tierra y a tu parentela. Y allí, sí, él estaba de camino volviendo a la tierra de su nacimiento, pero usted puede estar consciente como él lo estaba, mire, de que él estaba temeroso. Vamos a cambiar esa palabra temeroso. Estaba lleno de miedo, abrumado, aterrorizado, porque sí, dejaba a Labán atrás, pero le tocaba enfrentarse a algo que había provocado 20 años atrás. Por eso le decía, él estaba consciente que el regreso a casa implicaba enfrentarse a su pasado. ¿Y cuál era su pasado, hermano? ¿Qué significaba enfrentarse a su pasado? El temor a su hermano Esaú. El temor a su hermano Esaú, sí, porque la última vez que él tuvo con su hermano, él tuvo claro, estuvo consciente de lo que el hermano había declarado: yo te voy a matar. Cualquiera de nosotros, hermano, cualquiera de nosotros pudiera decir, hermano, eso fue un arranque de Esaú. No. Tal vez su opinión, tal vez su apreciación, pero si hubiera sido así, la mamá no se hubiera apresurado a que él se fuera. Incluso en el último mensaje dijimos que la mamá le dijo, vete hijo, que cuando se le aplaque la ira yo te voy a mandar a llamar. Mira, la mamá se murió y nunca lo mandó a llamar. ¿Qué significa eso? Que no había visto el momento en que se aplacara la ira de él. Se murió la mamá
y habían transcurrido, como le decía, 20 años, 7 por haber trabajado para Lea, 7 para Raquel y 6 más que trabajó, sí, para su suegro, para ganarse, sí, lo que ahora eran sus posesiones. Y habían transcurrido 20 años y ahora volví a casa, pero consciente de que ese regreso implicaba enfrentarse a su pasado. Este encuentro que estamos hablando de Jacob con sus temores estaba en la programación de Dios. Oiga lo que vengo a decirle en esta mañana de parte del Espíritu de Dios. Ese hecho, porque cualquiera hubiera dicho, bueno, hermano, si él todavía tenía temor y tenía el espíritu de sospecha que su hermano le podía dañar, se hubiera ido para otro lugar. ¿Para qué otro lugar? Dígame, ¿para qué otro lugar? ¿Sí? Si cada uno de nosotros estamos conscientes, hermano, que queremos estar con los nuestros. Y él quería regresar con lo suyo, con su padre, con su familia. Pero mire lo que acabo de decir, ese encuentro estaba programado por el Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Mire lo que estoy diciendo, que fue Dios. Dicho sea de paso, Dios le habló, le dijo, ya es tiempo de que te regreses a tu casa, vuelve a tu casa. Y él estaba siguiendo instrucciones de Dios. Pero sin lugar a duda, definitivamente que esto que estaba ocurriendo estaba dentro de la programación del Señor. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque es importante que tengamos esto bien claro. Porque nunca, oiga lo que le estoy diciendo, nunca se podrá cumplir por completo los propósitos de Dios en nuestra vida hasta que confrontemos los temores de nuestro pasado. Oiga esto, nunca se podrán cumplir por completo los propósitos de Dios en nuestra vida hasta que nosotros no confrontemos los temores de nuestro pasado. O sea, que si hay alguien, como siempre declaramos, que lo sabe todo, es Dios. Y Dios sabe que en lo que Él quiere hacer con tu vida, con el que está allá atrás y allá, y todo lo que estamos aquí, Dios sabe que lo que Él se ha propuesto hacer con nosotros, y déjeme decirle algo, que lo que Dios se propone hacer con una persona no es nada pequeño, es grande, porque así como de grande es nuestro Dios, son los planes de Dios para nuestras vidas. Pero nunca se podrán cumplir por completo esos propósitos de Dios si nosotros, escuchen, si nosotros no somos confrontados con los temores de nuestro pasado. Porque, hermano, Dios sabe que esos temores del pasado todavía están influyendo en nuestro presente. Hermano, si hay algo que promueve tanta inseguridad en nosotros, es precisamente nuestro pasado. ¿Sí? Denle una responsabilidad nueva y la persona empieza a abrumarse, ¿sí?, de temores, de inseguridad. ¿Por qué? Porque lo primero que trae a su vida son los fracasos del pasado. Y Dios sabe eso. Dios lo sabe. Dios sabe que hay muchas cosas de nuestras vidas pasadas que todavía están afectando nuestro presente y pueden abortar nuestro futuro. Dios lo sabe, aunque yo lo quiera ignorar, aunque yo diga que eso no es cierto. Bueno, tú puedes decir que eso es cierto, pero la voz de Dios en esta mañana te puede convictar. Sí, hijo, eso es cierto. Tú puedes decir que no, pero sí, los temores de tu pasado no te dejan progresar.
Wow. La pregunta, hermano, la pregunta en esta mañana: ¿quién no tiene temores? Dígame a alguien que diga que no tiene temores. Ahora, no me venga a contestar a mí, contésteselo a Dios. Porque a mí me puede sacar hasta un cuchillón. Yo, también tú no tienes temor. Listo, otro que no sea él, pues. No, me puede decir a mí eso, pero dígaselo a Dios. Dígale a Dios si tú no tienes temores. ¿Sí? Atrévame yo a decirle a Dios que yo no tengo temores. Ahora, no todos tenemos el mismo grado de temor, uno más que otro. Algunos han sabido llevar de alguna manera sus temores. La gente me dice a mí: tú no tienes reparo en decir tu vida pasada. Que, mire, si mis hijos saben que yo fumé marihuana, porque se enteraron aquí, con este micrófono. Pero yo nunca le he dicho a ellos: ven acá, yo fumé marihuana. Yo fui un ladrón de corbata. Y nunca, eso no son temas. Pero yo siento la libertad de poder decir eso, porque yo sé lo que Cristo ha sido para mí. No, yo lo he dicho todo el tiempo. Yo no tengo reparo en hablarle de mi vida pasada, de lo que yo he hecho en mi vida. Lamentablemente he tenido que aprender que no todo el mundo es maduro, que algo que yo diga aquí puede ser malinterpretado y como ha ocurrido, hermano, porque ha ocurrido. Y eso me ha llevado a ser un poquito más sabio. Pero temor de decir lo que ha sido mi vida, no, hermano. Le doy gloria a Dios, estoy consciente de lo que Dios ha hecho en mi vida y no ha terminado. Sí, no hemos terminado, todavía estamos en proceso en el Señor. Pero mire, decía: ¿quién no tiene temores? Para empezar, hermano, ¿qué significa la palabra temor en el sentido que estamos usando en esta mañana? Pues temor significa miedo. Sí, eso es lo que significa temor, terror. Mire, hermano, de pronto alguien diga: yo tengo terror, hermano, y se nos para enfrente la película de nuestro pasado, hermano. Y nos llenamos de terror. ¿Qué pasó? Que quedaste paralizado. Bueno, de eso es lo que estamos hablando, hermano. Para poder entender quién no tiene temores y a cuántos no los paraliza el temor, hermano. Casi a todos nos paraliza el temor. Y es que el temor, escúcheme, el temor es una fuerza, pero una fuerza negativa que puede dominar y acobardar al hombre más fuerte de la tierra, de la vida. Eso es el temor, hermano. Eso es el temor. Y oiga, y Dios lo sabe. Por eso necesita librarnos de nuestros temores. Oiga, Dios lo sabe, hermano. Dios lo sabe. Yo no voy a entrar en detalles. Yo no voy a entrar en detalles de tus temores personales, ni de los míos en particular. Eso yo se lo voy a dejar al Espíritu de Dios. Bien le acabo de declarar, Dios lo sabe. Dios conoce cada uno de nuestros temores. Dios conoce ese momento. Escúcheme, oiga, nunca escapó de Dios, del conocimiento y menos de la vista de Dios, esos momentos en que nuestras vidas fueron abrumadas por los temores. Alguien dirá: pastor, ¿y por qué Dios no hizo algo? No, recuerde, todo eso nos pasó porque estábamos lejos de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos en esta mañana. Eso es lo que Dios quiere que tú tengas claro en este día, hermano. Que esos temores vinieron a nuestra vida precisamente porque nosotros estábamos lejos de Dios. Oiga, estábamos lejos de Dios. Y eso fue el caso de Jacob.
Él no fue la excepción. Yo le dije en el mensaje anterior, que está allí en el capítulo 28, él ya era un hombre cuando tuvo su primer encuentro con Dios. Todo lo que se dice de él no se dice que... Y Jacob oraba religiosamente y Dios estaba con Jacob. No, hermano. Jacob no tenía en ningún momento a Dios en su vida. Como muchos de nosotros, antes que tuviéramos un encuentro, ¿sí?, un llamado de Dios, teníamos a Dios en nuestra vida. Hermano, cuántas cosas antes de conocer a Dios, cuántas cosas en la vida nosotros hemos hecho, hermano, sin considerar a Dios. Bueno, así mismo fue con Jacob. Todas esas cosas que abrumaron nuestra vida, que nos inundaron de temores, precisamente, hermanos, se dieron porque estábamos lejos de Dios. Pero Dios quiere recordarnos que ya no es lo mismo. Ya no estamos lejos de Dios. Él está más cerca de nosotros de lo que nosotros podamos imaginarnos. Aleluya. Por eso usted puede entender claramente por qué fue Dios el que programó esto en la vida de Jacob. Y si Dios lo programó en la vida de Jacob, escuche, voy a hablar proféticamente, lo más seguro que Dios lo programe en nuestras vidas. Tal vez en los próximos días, tal vez en los próximos meses o en el próximo año, pero es necesario, escúcheme, es necesario, si Dios quiere, y claro que quiere, y tú también quieres, que se cumplan todos los propósitos de Dios en nuestra vida. Es necesario. Porque acabo de decir, hermano, porque los temores paralizan. Imagínate, hermano, que Dios te llama con autoridad para que tú proclames una verdad de Él delante de una multitud. Y sí, Señor, y lo vas a hacer así, sí, Señor, y sí, Señor. Y cuando yo subo ¿qué pasó? Me dio temor, Señor, no pude. Me dio temor, me dio miedo, me dio terror enfrentarme. Cuando yo me paré delante de esa gente, sus ojos parecían llamas de fuego, sentían que penetraban en mi pecho y que me quemaban. Yo no pude, Señor, yo me bajé. Dios lo sabe, hermano. Dios lo sabe. Hermano, y nosotros debemos saberlo. Porque si con cosas pequeñas, hermano, nosotros nos llenamos de temores, ahora con cosas grandes, hermano. Y tú tienes que entender que tu papá es el Señor de cosas grandes, no de cosas pequeñas, hermano. Y si hay alguien que conoce mejor mi vida que yo mismo, ese es mi Padre Celestial, hermano. Si hay alguien que te conoce mejor que tú mismo a ti, ese es tu Padre Celestial. Y por eso Él está teniendo este cuidado con nosotros en este día. Seguimos, hermano. En el camino, mire lo que dice el comienzo, el principio de esta historia. Allí en el verso 1, dice que Jacob se encontró con ángeles de Dios. Eso es lo que dice allí, hermano, que Jacob se encontró con ángeles de Dios. Ya Jacob había visto estos ángeles anteriormente, hermano. Allí en la historia que se describe en el capítulo 28, que dice que huyendo, escapando por su vida, por lo que su hermano había declarado, y yendo a camino a Aram, él tuvo un sueño, y en el sueño él vio una escalera. Oiga, él vio una escalera, y me gusta la forma descriptiva del Señor en su palabra. Dice que la escalera estaba en tierra y que el extremo estaba en el cielo. ¿Sí? ¿Sabe, hermano, escúcheme? La Biblia no está escrita en enigma para ponernos a nosotros
a tratar de saber qué Dios quiere para nuestra vida, qué Dios está esperando que nosotros pensemos de Él. No, 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 la palabra de Dios es bien clara, hermano, es muy descriptiva. El asunto es que el lenguaje figurado se debe a que usted tiene que entender que si hasta el año 1950 las Naciones Unidas declaró que el 50% de la población era analfabeta, escúcheme, hasta el año 1950 las Naciones Unidas declaró que el 50% de la población humana era analfabeta. Imagínese, hermano, hace miles de años atrás. No todo el mundo sabía leer. Entonces el lenguaje más práctico era el lenguaje figurado. Así que Jacob estaba durmiendo esa noche y él en el sueño ve una escalera, sí, que desde la tierra al extremo llegaba al cielo, y allá en el fondo, mire, en el fondo estaba Dios sentado, y él veía, no dice que él veía ángeles que bajaban y subían, dice que él veía ángeles que subían y bajaban. El lenguaje descriptivo de Dios habla mucho. ¿Qué quería Dios decir con eso, hermano? Yo le hago una pregunta. ¿Para qué sirve una escalera? ¿Para qué sirve? ¿Ah? Para alcanzar algo que tú no, en tu humanidad no puedes. Pues déjame decirte que Dios nos está diciendo en este día que su gloria es alcanzable a nuestras vidas. Él ha provisto todos los medios, todos los recursos para que tú te puedas allegar a Dios. Es Él, no eres tú. Es Él el que lo ha hecho, hermano. Nosotros somos los que nos ponemos los impedimentos de querer buscar de Dios. No, Dios lo ha hecho todo, hermano. ¿Acaso no mandó a su Hijo a que muriera por nosotros, hermano? Para pagar por nuestras culpas, para pagar por nuestros pecados, para que nosotros tengamos acceso al trono celestial. Así de sencillo. Ese es el lenguaje figurado y descriptivo de Dios. Lo que Dios le estaba diciendo, que Dios estaba más al alcance de su mano, de su presencia, de lo que él podía imaginar. Y él veía ángeles que subían y ángeles que bajaban a disposición de él. Así que cuando él estaba de camino de regreso a la tierra de su nacimiento, se le aparecieron unos ángeles, muchos, que él concluyó: uy, esto es campamento de Dios. O sea, él iba con su campamento, pero allí él encuentra en el camino, déjeme leer para ser bien descriptivo. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles, no un ángel, ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando lo vio: campamento de Dios es este. Y mire, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. ¿Usted sabe qué significa Mahanaim? Ahí lo dice, al final del capítulo, ahí lo dice: dos campamentos. Oiga, dos campamentos. O sea que Dios le mostró a él que él no estaba solo con su campamento. El campamento de Dios también estaba con él, como Dios se lo había prometido. Oiga, si no entendiste, le está diciendo: sigue adelante. Yo sé que tú tienes miedo. Yo sé que tú estás lleno de temores. Hay un terror que te embarga. Pero tú sabes por qué. Porque lo que tú pasaste en el pasado, lo pasaste porque tú estabas solo. Pero ahora tú no estás solo. Ahora yo con mis ángeles estamos contigo. Uy, qué tremendo es eso, hermano. Oiga eso. Mire, hermano, y si hay algo que aplaca nuestros temores, es la seguridad de la presencia de Dios en nuestra vida. Yo sé que yo solo no puedo, pero con su ayuda yo lo puedo lograr. Lo podemos lograr. Mire lo que Dios hizo. Él estaba consciente de que ese camino de regreso, hermano, lo estaba llevando. Oiga, lo estaba llevando a volver a encontrarse con su hermano. Pero él no quería encontrarse con su hermano. Pero sí es cierto que él no quería. Pero en esta mañana te he dicho, pero Dios lo programó así.
si Dios quería terminar de hacer algo en la vida de él tenía que enfrentar sus temores y superar esos temores. Pero ya lo hemos dicho, hermano. Nos vimos sumergidos en eso porque no estábamos con Dios, hermano. Pero ahora Dios está diciéndole a Jacob, como también nos lo está diciendo a nosotros, pero ahora no estamos solos. Ahora hay una diferencia bien grande. Ahora Dios está con nosotros. Aleluya. Oiga eso, hermano, qué alentador, qué motivador. Sí, esa experiencia, ese encuentro, como decía, que Jacob estaba teniendo con el Señor. Ya Jacob había visto esos ángeles anteriormente. Debieron haberle recordado, hermano, la promesa que Dios le hizo allí en esa experiencia del capítulo 28. Vámonos para el capítulo 28, que estamos hablando tanto de ese capítulo. Miren lo que dice el verso 15 del capítulo 28, en ese primer encuentro que Jacob tuvo con Dios. Dice: he aquí, mire lo que Dios le dice en sueño: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Mire, oiga, si esto le puede servir a alguien en esta mañana, yo le voy a decir. ¿Sabe que cuando Dios me promete algo a mí, yo lo escribo? Yo lo escribo, hermano. Y yo le digo: Señor, tú me dijiste y yo estoy esperando tu promesa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo he aprendido que Dios no es hombre para mentir, hermano. Y que si Dios ha prometido algo, Él lo hará. Ahora, no solamente estoy hablando de las promesas que Dios te dice particularmente, sino de todas las que están en la palabra de Dios. Esas son para ti, hermano. Esas no son para el diablo y su demonio. Esas promesas son para ti. Él te ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Eso es tremendo, hermano. Por eso le decía, tú puedes tener la confianza que cuando tú te estás bañando, Dios está ahí contigo en el baño. Lo que tú estás haciendo, Dios está ahí contigo, hermano, porque Él lo prometió. Qué tremendo, hermano, es vivir en esa experiencia. Qué tremendo es vivir esa experiencia, hermano, de saber que Dios lo ha dicho y así será, hermano. Ahora, estábamos diciendo que esos ángeles a Jacob debieron haberle recordado la promesa de que el Señor les guardaría por donde quiera que fuere. Y dice la palabra de Dios: y llamó a aquel lugar Mahanaim, que significa 2 campamentos. Él estaba seguro que él no estaba solo. Sí, yo tengo temor, pero yo no estoy solo. Dios está conmigo. Aleluya. Dios está contigo. Ese es algo que nosotros tenemos que tener claro, hermano. No estamos solos. Dios está con nosotros. Qué trágico, hermano. Qué trágico es cuando el pasado alcanza a los que en un momento fueron afectados en la vida. Eso es bien trágico. Vamos a hablar un poquito de eso. Porque déjame decirte que nuestro adversario no lo sabe todo. El único que lo sabe todo es Dios. Pero Él no deja de estar todos los días, hermano, observándonos con el mirador. Y Él sabe hasta dónde nos ha afectado, sabe hasta dónde ha influenciado negativamente en nuestra vida. Por eso decía, qué trágico es cuando el pasado alcanza a los que en un momento fueron afectados en la vida. Mire, la Biblia lo dice. Vamos a volver, ¿sí? Vamos, después de esa experiencia de los ángeles, mire lo que dice el verso 3. Y envió Jacob mensajero delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y le mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora,
y tengo vaca, sí. Y comienza a describirle brevemente lo que ha sido en su vida y dice, termina diciendo el verso 5, y envío a decirlo a mi Señor para hallar gracia en tus ojos. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo allí, hermano? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? La naturaleza de Jacob, que no deja de parecerse a la mía y a la tuya. Dios le acabó de decir, no tenga miedo, yo estoy contigo. Gracias, Señor, gracias, gracias. Definitivamente que este lugar es Manajín, lo voy a llamar así porque aquí hay dos campamentos, el campamento de Dios y mi campamento. Yo no estoy solo, también el campamento de Dios. Pero al ratito, hermano, al ratito manda a llamar a su siervo. Ven acá, vayan por delante y díganle a mi hermano, ¿sí? Díganle a mi hermano que yo estoy de regreso, ¿sí? Que vengo de estar con la familia allá en Harán, con Labán, y regreso, sí, regreso con mi bendición, regreso con mis posesiones. Y dice la historia que los siervos de él fueron, pero cuando regresaron, hermano, la cosa fue peor, porque los siervos le dieron, sí, mi señor, ya le dijimos. ¿Y sabe qué él nos dijo? Que viene para acá para encontrarse contigo. ¿Qué? Señor, y viene con 400 hombres. Léalo, por favor, lea. Versículo 3, y envió Jacob mensajero delante de sí a Esaú, su hermano. ¿Sí? Verso 6, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú. O sea, venimos de ver a tu hermano y él también viene a recibirte. Y 400 hombres con él. Entonces Jacob, ¿qué dice ahí? Mire, hermano, si él tenía miedo, se le multiplicaron ahí los miedos. El miedo se dice, ya no tenía temor, tenía gran temor. Oiga eso, hermano. Y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y la vaca y los camellos en dos campamentos. Y digo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro, ¿quién estaba hablando ahí, hermano? El viejo Esaú. ¿Y dónde está lo que Dios le acababa de decir? ¿Dónde está la promesa que Dios le acababa de decir? Regresa, no tengas miedo, que yo estoy contigo. No tengas miedo, yo estoy contigo. Pero mire, se le olvidó lo que Dios le había prometido. Yo hago una pregunta: ¿cuántos de nosotros no somos así? ¿Cuántos de nosotros no somos así? Todos los domingos Dios haciéndote una promesa, todos los viernes haciéndote una promesa, todos los martes haciéndote una, y en el momento, sí, lleno de emociones y de expectativa, hermano, pero apenas pasamos por esa puerta, vamos a mandar a cambiar esa puerta, por favor. Yo creo que la culpa no está en nosotros, la culpa está en la puerta. La pobrecita, como no habla, vamos a echarle la culpa a la puerta. ¿Qué es la puerta? ¡No! ¡No es la puerta! El problema somos nosotros, que no le hemos creído a Dios, hermano. Mire, por eso decía, esos personajes ilustres, fascinantes, hermano, igualito a nosotros, con ganas de querer agradar a Dios y fallándole en todo momento. ¿Somos o no somos así? Entonces, ¿qué? Que Él viene. ¿Y con cuántos hombres? Me dijiste 400. Santo, vengan acá. Vamos a dividir el campamento en dos. Ustedes se van para allá y ustedes se van para allá. Mándame la mitad del ganado para allá y acá, las ovejas. Y cuando ataquen a los que se salvaron, huyan por su vida, porque yo no puedo hacer nada. Es cierto, hermano, es cierto. Yo no sé si tú has entendido que frente a nuestro enemigo nosotros no podemos hacer nada. Pero tenemos un papá que le ha dado cacao y le seguirá dando cacao. Hermano, escúcheme, hermano, escúcheme. ¿Qué papá, hermano? ¿Qué papá en la vida? Bueno, ahora que digo eso,
Viene su hijo para decirle que alguien le pegó y el papá no va a salir como un tigre. ¿Ah? ¿Qué papá? ¿Y usted cree que nuestro Padre Celestial no va a ser más que un tigre? Va a ser un león, hermano. El que se ponga por delante de nosotros, Él se lo va a comer. Lo va a masticar como chicle y después lo va a escupir. Ese es nuestro Padre Celestial, hermano. Pero nosotros tenemos que creerlo. Pero el problema, mire, el problema está en nosotros, hermano. El problema está en nosotros. Mira, tú no me lo tienes que decir a mí, hermano. Yo soy humano. Tal vez tú te presentas a la gente como una persona segura, pero aquí, a lo bajo, bajo, aquí en silencio, sabemos, hermano, que somos una mantequilla derretida. Y ni siquiera mantequilla de la fina, de la barata. Pero queremos presentando a la gente como que, pero en realidad sabemos quiénes somos, cuando no debería ser así. Si tú crees en lo que papá te ha prometido, hermano, y tu papá te ha prometido, no te dejaré. Díselo a la persona que está al lado tuya. Tu papá te ha prometido que no te dejará, ni te desamparará. Tú sabes lo que Dios, escúchame, tú sabes lo que Dios está diciendo, que no te desamparará. ¿Sabes lo que Dios te está diciendo? Que tú no eres árbol sin sombra. Él es tu sombra a tu mano derecha. Aleluya. Yo lo he creído, hermano. Yo lo he creído. Yo soy humano. Y hay veces, hermano, yo quiero coger la venganza en mi mano. Porque duele, hermano. Yo soy humano. Pero Dios me ha dicho, ¿qué te he dicho? Que yo peleo por ti. Yo peleo por ti. Y tenemos que creerlo, hermano. Dios pelea por nosotros. Dios no solamente pelea por caballeros, Dios pelea por ti. Pelea por cada uno de nosotros, porque somos la niña de nuestros ojos. Somos la niña de sus ojos. Sí, la niña de sus ojos. Qué trágico, decía, cuando el pasado alcanza lo que en un momento fallaron en la vida. Y en este día, hermano, Dios quiere recordarnos que la distancia no podrá nunca borrar el pasado. Porque, escuchen, mire la vida de Jacob. Él fue a casa del rayo. Así mismo, hermano, mire, cada uno de nosotros que sabemos que tenemos nuestro pasado, le estoy hablando a los que tienen su pasado. Cada uno de nosotros que sabemos que tenemos nuestro pasado, hermano, yo me puedo ir para Rusia o me puedo ir para la China, pero allá eso me va a alcanzar. Eso me va a alcanzar allá, hermano. Y Dios lo sabe. Allá, si yo soy tonto que no lo quiero saber. La distancia no puede borrar el pasado de nuestra vida, ni el tiempo. No solamente la distancia ni el tiempo. Mire, habían pasado 20 años. Cualquiera dice, ya yo me olvidé de eso. Mentira. Cuando el diablo te lo quiere recordar, te lo recuerda, hermano. Ni el tiempo puede borrar el pasado, puede cambiar el pasado. Mire, habían pasado más de 20 años que Jacob se había ido de su familia y estaba donde Labán. Y mire, todavía tenía miedo. Oiga, hermano, mire lo que el Espíritu nos está hablando a nosotros. Y él era un juegavivo. Mire, él era el papá de los juegavivos, hermano. Jacob era el papá de los juegavivos. Él nos mandó ese espíritu. Primero llegó a Colombia y después llegó a Panamá. Mentira, es una broma. Aleluya. Ay, Señor. Oiga eso. Por eso era necesario que antes que Jacob se encontrara con Esaú, tuviera este nuevo encuentro con Dios. Mire. Cuando Dios le manda ese campamento de ángeles para que él viera, no tengas miedo, yo estoy contigo. Pero en el momento fue un momento de emoción como nosotros, para que usted vea que los encuentros no cambian, hermano.
es la actitud de nosotros, la determinación de creer o creer, de confiar o confiar. No se vale otra cosa, hermano. Aquí no se vale otra cosa. O vamos a creer o creemos. Pero no, que no se vale que hermano, tremendo, tremendo. Y cuando salimos otra vez por la puerta, hermano, ¿dónde se quedó todo? Cuando Dios ha dicho que Él ha dado una garantía a su palabra, que ella no volverá a Él vacía, que cumplirá el propósito por el cual Dios la ha enviado, hermano. Si Dios te ha dicho que no te dejará, Dios no te dejará, hermano. Mira, mira, mira. Te puede dejar la mujer, te puede dejar el marido, hasta te dejan los hijos, pero Dios nunca nos va a dejar. Dios nunca te va a dejar, hermano. Pero decía, declaran los siguientes versículos a la experiencia esta con los ángeles, que Jacob volvió a fallar, hermano. Oiga, oiga, volvió a fallar en cuanto a poner su confianza en Dios. Volvió a fallar, hermano. Volvió a fallar. Jacob volvió a confiar en sí mismo y en su estratagema del viejo hombre que le caracterizaba. Y hizo, escúcheme, y hizo uso de su mejor herramienta. La sacó, ¡plá! ¿Qué era? Un guante plástico, y se lo metió. Hasta acá le llegaba el guante. Y dice, otra vez soy el manipulador. Otra vez voy a manejar las cosas como yo siempre las he manejado. Decía el pastor Víctor Gómez, lo que se acuerdan de él de Argentina, él decía, lo voy a manipular. Le decía, pastor, no se dice manipular, así se dice. Si era un viejo, terco, ¿quién le iba a decir que no? Se dice manipular. Lo voy a manipular. Así era Jacob, hermano. Se ponía su guante de manipulador, como muchas veces nosotros nos ponemos nuestro guante de manipulador. ¿Cuántas veces, hermano, cuando queremos conseguir algo, no hacemos uso de ese guante de manipulador? ¿Sí? No solamente Jacob era así, nosotros también somos así. ¡Plah! Ahí viene el caballero con su guante. ¿Va a operar a alguien? Sí, lo voy a operar, manipulándolo. No, manipuleándolo. Sí, ahí, mire, y oye, pero ¿por qué vas a dividir la familia? Sí, ¿por qué? Pues, no, hermano, por si viene con 400 hombres y me ataca uno de los campamentos y me mata una de las mujeres con los hijos, no quedé sin nada, que lograron escapar ellos. Como decía, estratagema de hombre, manipulación de hombre. Wow. Dice que primero dividió su gente y posesiones en dos grupos. Y segundo, vamos más rápido, hermano, ya estoy terminando. Y segundo, trató de aplacar, lea la historia en su casa, trató de aplacar la ira de su hermano dándole regalito. Oiga, hermano, el hombre tenía, ¿sí? El hombre tenía. Porque dice que, versículo 14, dice que le mandó, en la primera vuelta, le mandó 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas. Hermano, ese era mucho regalo. Pero mire, hermano, mire, cuando uno quiere una estrategia, ya tú sabes cuando te están trayendo un regalito, que eso significa, ¿verdad? Manipular. Y olvidó rápido que el Señor le había mostrado, sí, que estaba con él, con ese campamento de ángeles, guardándole, Señor, hermano, guardándole. Ese tremendo, hermano. Dios le acabó de demostrar, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Hermano, mire, ¿sabe por qué nosotros hacemos uso de la manipulación para enfrentar todavía nuestros temores? Porque tenemos que estar conscientes que todos los fracasos, escúcheme, todos los fracasos
todos los fracasos de nuestra vida pasada, todos fueron porque Dios no estaba con nosotros. Ahora, la culpa no es de Dios, no, voy a corregirlo. Todos los fracasos de nuestro pasado fueron porque nosotros no estábamos con Dios. Porque Dios siempre ha estado allí. Somos nosotros los que no estamos con Dios. Hermano, y nos llamamos cristianos y seguimos esa mentalidad. ¿Por qué? Porque tú sabes que Dios te está esperando los martes aquí. Tú sabes que Él te espera los viernes. Tú sabes que Él te espera los domingos. Hermano, pero hay que se quede esperándome. Yo estoy bien ocupado. Oiga, yo estoy bien ocupado. Y a Dios le toca esperar, hermano. Entonces dígame, cuando yo necesito de Dios, Dios no tiene el mismo derecho de corresponderme de la misma manera. Tú me haces esperar. Sí, así que ahora te toca esperar a ti. Y por eso es que muchas veces dice, no, hermano, lo que pasa es que uno le pide a Dios y Dios demora mucho. Eso es lo que decimos, Dios demora mucho. Por eso es que yo tengo que hacer uso del guante plástico, porque Dios demora mucho. Oiga eso. Esa es la excusa que nosotros nos damos. Y termino diciendo esto, hermano. Hoy también nosotros, sí, pasamos por alto todas las promesas que Dios nos ha hecho. Y no entendemos, hermano, como decíamos, que es Dios el que se ha determinado a hacer cosas grandes con nosotros, hermano. No soy yo, es Dios. Porque esa es la única manera que nosotros comprenderemos lo significativo que nosotros somos para Dios. Cuando Él termine de hacer cosas grandes con nosotros, hermano. Pero hoy, al igual que Jacob, sí, seguimos siendo todos, hermano, pasando por alto todas las promesas que Dios nos hace en esta vida. Pero hoy, escúcheme, hoy es una oportunidad de parte de Dios para nuestra vida. Que cada uno de nosotros cambiemos esa actitud y determinemos, hermano. Yo no sé qué va a pasar, Señor, pero si tú quieres que yo confíe en ti, yo voy a confiar en ti. Yo voy a confiar en ti. Como le he dicho, hermano, Dios ha prometido, Él no te va a dejar. Él no te va a dejar. Hace poco tuve una experiencia así. Alguien me impactó con unas palabras que dijo. Sí, me dijo, yo no me voy a dejar vencer. Yo no me voy a dejar vencer. Y a los 3 días me dijo, yo me voy. Yo le dije, ve acá. Tú sabes que cuando tú dijiste eso impactó mi vida, tu determinación. Y ahora tú me estás diciendo a los pocos días, ¿qué pasó contigo? No, hermano, es que fueron las cosas difíciles. Pero hermano, fue Dios el que te prometió, no eres tú. ¿A cuánto Dios le ha hecho una promesa en esta mañana? Y déjame decirte algo, no importa cuántos días han pasado, Dios va a cumplir esa promesa. Dios la va a cumplir. ¿Sabe algo? Y yo no voy a encaramelar a nadie esta mañana porque usted está muy grande para que alguien le esté metiendo bolón en la boca. Usted sabe que es bolón, ¿verdad? Confite en la boca. Usted está muy viejo para que yo le meta confite en la boca. ¿Sí? Pero déjame decirte, lo menos que tú te imaginas ahí sentado, sentada, es las cosas grandes que Dios va a hacer. ¿Sabe por qué yo te puedo hablar con esa propiedad? Porque yo también tuve 8 años sentado. Y lo menos que yo podía imaginar, ¿sí? Y hay veces, yo creo que ya Dios terminó conmigo. Y me manda a decir con gente que yo ni la conozco. Y Dios dice el Señor que todavía no ha terminado contigo. Yo digo, wow, yo creía que ya yo debería empezar a hacer la maleta. Pero Dios dice que no. Mire, y ¿sabe por qué Dios está trayendo precisamente hoy esta palabra? De aprender a enfrentar nuestros temores. Mire, y la mejor manera es sabiendo que no lo vamos a enfrentar solo. Es lo que Él nos está diciendo.
empieza a decir, sí, hoy que tú estás viviendo en Mahanaim. ¿Qué es Mahanaim, pastor? Es un lugar donde hay dos campamentos, el tuyo y el de Dios. Tú no estás solo, tú no estás sola, hermano, jamás. Mira, yo te voy a decir algo. Oiga lo que te decía. Si yo hubiera estado solo, hermano, el diablo hubiera hecho hace rato pinolillo conmigo. Yo tuve un sueño. No pensé que iba a decir esto, pero lo voy a decir. No pensé jamás que iba a contar este sueño. Fue un sueño tan real. Vi una tragedia bien grande que venía sobre todos nosotros. Bien grande. Era tan grande que yo jamás pensé poder enfrentarla. Y la tragedia empezó a golpear. Estoy hablando de una tragedia de una naturaleza. Y no estoy hablando precisamente contra mi vida, sino contra nuestra ciudad. Y comenzó a golpear. Y comenzó a golpear. Y yo nada más oí una voz que me dijo, di la palabra. Y yo oí, di la palabra. Y hermano, cuando yo di la palabra, todo se apaciguó. ¿Sabe lo que Dios me dijo? Nunca olvides que yo estoy contigo. Y es la misma palabra que Dios te dice en esta mañana. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Yo no tengo ni idea por lo que tú estás pasando. Más quiero decirte, ni importa si yo no lo sé. Lo que sí importa es que Dios lo sabe. Y eso es lo más importante. Y Dios te viene a decir que tú no estás solo, tú no estás sola. Dios está contigo. Pastor, pero otra vez mis temores me están abrumando. Pero una vez más te lo repito, tú no estás solo. Todo eso que te pasó en la vida pasada es porque estábamos solos, estábamos lejos de Dios. Es cierto, hermano, que no estamos tan cerca de Dios como deberíamos estar. Pero aún a pesar de eso, Dios está con nosotros. Cierre sus ojitos, incline su rostro y cierre sus ojitos. ¿Sabe? Quiero decirle para terminar que de un tiempo para acá yo he aprendido que cuando Dios trae una palabra, esa palabra trae el respaldo de Dios. No solamente trae un sello divino de Dios, trae la firma de Dios, dejando constancia que es Dios el que está trayendo su palabra. Y tal vez la persona que está a tu lado no sabe, no tiene ni idea por lo que tú estás pasando en estos momentos. Pero yo quiero decirte que Dios sí lo sabe. Y que tú nunca has estado solo, tú nunca has estado sola. Y hoy Dios te lo ha recordado. Tú no estás solo, tú no estás sola. Tal vez en esta mañana hay muchas personas que se sientan solos, solas. Pero Dios les recuerda una vez más. Pero tú no estás solo. Tú te sientes así. Eso es lo que tú sientes, ¿verdad? Pero tú no estás solo. Yo estoy contigo. Si hay alguien que en alguna manera ha sentido que Dios le ha hablado en esta mañana, Dios quiere consolidar su promesa en su vida, en tu vida en esta mañana. Ven aquí al altar de Dios, que representa la gloria de Dios. Ven aquí en esta mañana. No espere que yo te mande a hacer nada. Comienza a hablar con Dios. Comienza a desahogarte, ¿sí? A descargarte en su presencia. Olvídate de mí, olvídate del que está a tu lado. Aleluya, aleluya. Porque Dios está aquí, Dios está aquí. Sí, aleluya. Aleluya. Pasa adelante, acércate más al altar. No le temas al altar. El altar es su presencia, aleluya. Él está aquí. Comienza a hablar con Él. Comienza a hablar con Él. Aleluya. Y me envuelves hoy
con una canción, melodías de amor. Aleluya. Y cantas libertad en mi adversidad, Oh, hasta que huya temor. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre, y desde el vientre fui escogido en ti. aleluya. Y me llamo Muchas gracias, Espíritu Santo. amor, y de nuevo nací y recibido en ti, y tu sangre en mí fluyó. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor, me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor, me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe? Escúcheme un momentito. Voy a abrir mi corazón. Yo soñaba que estaba en una casa grande y fuerte. La casa era grande y fuerte. Y que en esa casa habían personas que Dios había puesto bajo mi responsabilidad. Y yo estaba frente al mar y yo veía cómo el mar levantaba unas olas y golpeaba fuerte sobre la casa y la movía. Y cuando se retiraba y regresaba, venía una ola más fuerte y la golpeaba y la removía. Y yo dije, prepárense porque la próxima ola sí nos va a arrancar y nos va a destruir. Y ahí fue cuando yo oí la voz que me dijo, di la palabra. ¿Sabe? En esta mañana tal vez no haya olas que estén golpeando de esa manera nuestra vida, pero están los temores. Ahí están los temores, hermano. Están golpeando
y golpeando y golpeando. Y está haciéndonos sentir de que nos van a destruir. Nos van a destruir, hermano. Pero Dios en esta mañana nos está diciendo, pero tú no estás solo, tú no estás sola. Yo estoy contigo. Di la palabra, reprende los temores, échalos fuera en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Dios está aquí, iglesia. Tu papá está aquí. Aleluya. 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 Adora a Dios, adora a Dios. Adora al Señor. No estés luchando contra ti mismo y menos contra Dios. Aleluya. Su gloria está en este lugar.